Muy buenos días. Se abre la audiencia en vista pública en el expediente 2162 del presente año, formado por apelación de sentencia en amparo en la acción promovida por Arturo Adolfo Castellanos Po contra el juez sexto de primera instancia penal, narcoactividad y delitos contra el ambiente. El señor secretario general de la Corte dará lectura a la parte conducente de las consideraciones y la parte resolutiva del fallo apelado y efectuará las advertencias reglamentarias de la presente audiencia. Queda en el uso de la palabra el abogado secretario de la Corte. Gracias, señor presidente. La persona promotora de la acción de amparo, que ahora se conoce en segunda instancia, señaló como acto reclamado la resolución de fecha 4 de abril de 2016 que emitió el Juzgado Sexto de Primera Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente de Guatemala, dentro del expediente número 01080-2015-222, por medio de la cual se resolvió sin lugar el recurso de reposición que interpuso el ahora amparista contra la resolución de fecha 4 de abril de 2016 en la audiencia de proposición de medios de prueba. La Sala de la Corte de Apelaciones del Ramo Penal de Procesos de Mayor Riesgo y de Extinción de Dominio de Guatemala, constituida en Tribunal Extraordinario de Amparo, en el fallo de primer grado, fechado el 5 de septiembre de 2016, consideró: al realizar un análisis integral del agravio, el informe circunstanciado, el disco compacto y las normas indicadas, se establece que los artículos 402 y 403 son claros y establecen el procedimiento que debe seguirse para que el juez examine nuevamente la resolución en la cual se realizó la proposición de prueba. En el caso que nos ocupa, la juez, en auto fundado, al examinar nuevamente la resolución, explica las motivaciones que le llevan a declarar sin lugar el recurso de reposición planteado por Arturo Adolfo Castellanos Po. Asimismo, la juzgadora explica las razones por las cuales aceptó las pruebas ofrecidas por el Ministerio Público y que fueron objetadas por el amparista. Los integrantes de esta sala consideramos que es evidente que la resolución de fecha 4 de abril de 2016, acto reclamado, se encuentra debidamente motivada, pues de la lectura de la misma se determina que el juez resuelve, cita, las consideraciones de innecesario no se advirtió y fue así como fue resuelto y no existe un vencimiento jurídico en cuanto a la contraargumentación que sustenta su recurso. Finaliza la cita. Pues se reitera que dicha resolución está debidamente fundamentada por el hecho de haber resuelto el recurso de reposición sin lugar. Por lo anteriormente descrito, no se acredita por parte del amparista el agravio denunciado en la resolución atacada mediante amparo, por lo que al determinarse que el amparista no logró acreditar un agravio directo en su contra, reclamable mediante esta vía, le permite a esta sala colegir que no se ha causado agravio de derechos fundamentales en perjuicio del solicitante del amparo, por lo que consideramos que no existe vulneración a garantías o principios constitucionales del amparista, porque la juzgadora legalmente está obligada a fundamentar debidamente el declarar sin lugar el recurso de reposición interpuesto. Por lo indicado, este Tribunal Constitucional concluye en que debe denegarse el amparo solicitado y así debe resolverse. De conformidad con lo dispuesto en los artículos 44 y 45 de la Ley de Amparo, Exhibición Personal y de Constitucionalidad, es obligación del tribunal decidir sobre la carga de las costas, así como la imposición de multa al abogado patrocinante, pudiendo exonerarse de las mismas cuando se haya actuado con evidente buena fe, en atención a lo cual, siendo que este tribunal considera que la postulante del amparo actuó de buena fe, se le exonera del pago de las costas procesales y en consecuencia de la multa correspondiente al abogado patrocinante. Con esos argumentos, el Tribunal de Primer Grado, al resolver, declaró: se deniega el amparo parcial solicitado por Arturo Adolfo Castellanos Po en contra de la resolución de fecha 4 de abril del año 2016, dictada por la juez del Juzgado Sexto de Primera Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente,
por las consideraciones indicadas. No se hace condena en costas ni se impone multa alguna por lo considerado. De conformidad con lo que establece el artículo 67 del Acuerdo 1-2013 de esta Corte, quien haga uso de la palabra en esta audiencia deberá dirigirse directamente al tribunal, expresar sus alegaciones en forma oral de conformidad con el objeto de la vista pública previsto en el artículo 61 del acuerdo citado y no dar lectura a ningún documento salvo que para ello cuente con autorización previa del señor presidente. Deberá concretarse el asunto planteado, ser breve, conciso y preciso en su exposición. Para la exposición de alegaciones, cada una de las partes intervinientes cuenta con un tiempo máximo de 15 minutos. Es todo, señor presidente. Muchas gracias, abogado secretario. En tal virtud y por la evidente incomparecencia del solicitante del amparo, apelante y requiriente de esta vista pública, la llevaremos a cabo con la intervención de los terceros interesados. Ramiro Armando Lorenzana Ortiz, quien comparece por medio del abogado David Pineda y quien queda en el uso de la palabra. Buenos días, presidente. Buenos días, honorables magistrados. En primer lugar, yo quisiera llamar la atención de este Tribunal Constitucional en el sentido que considero que resulta una evidente violación al debido proceso lo que ha sucedido en este expediente, porque es inaudito que nosotros estemos hoy aquí discutiendo en esta vista pública dentro de este amparo cuando ya se dictó sentencia dentro del amparo. Es para nosotros increíble y se debe a un error que fue inducido por la Sala Cuarta de la Corte de Apelaciones, y quizá esa sea la razón por la cual el amparista no vino a esta vista pública, porque él ya conoce que su amparo fue resuelto en sentido negativo, por lo que nosotros respetuosamente consideramos que se debiera de hacer una enmienda del procedimiento o una anulación de las actuaciones. Sin embargo, pues como se me ha concedido el tiempo para hacer mis alegaciones, creo que voy a continuar, no obstante lo argumentado. Señores magistrados, el meollo del asunto en este amparo pareciera ser que insistimos los abogados defensores en traer ante el Tribunal Constitucional discusiones de la audiencia del ofrecimiento de prueba, cuando ya entendemos que hubo una innovación jurisprudencial que determinó que lo que se resuelva en una audiencia de ofrecimiento de prueba no es amparable de ninguna manera, porque será en un debate oral y público en el que se debe de conocer cualquier alegación que se pueda tener por parte de un sujeto procesal. Pues entendemos que la tendencia es ir reduciendo el ámbito de aplicación del amparo para que no se abuse de esa instancia. Sin embargo, pues en la práctica consideramos que reviste de grandes consecuencias, gravosas consecuencias para un procesado que en la audiencia de ofrecimiento de prueba, el juez que tiene que evaluar esa prueba, no valorarla, la tiene que evaluar, incumple con el mandato que el artículo 343 del Código Procesal Penal le ordena cumplir, que es evaluar su pertinencia, su utilidad, pero también su legalidad. ¿Qué es lo que alega el amparista que hoy no está aquí? Y el apelante también. Que la jueza, autoridad reclamada, aceptó utilizar en su contra escuchas telefónicas que no pueden ser usadas en contra de él. ¿Y por qué es que él dice que no pueden ser usadas en su contra? No obstante, esas escuchas fueron autorizadas por un juez. Por eso es que nosotros consideramos que es importante evaluar esa innovación jurisprudencial, por lo menos en el caso de las escuchas telefónicas. Honorables magistrados, siendo el debate el momento cúspide del proceso penal, si hay prueba que no debió de haber sido aceptada en la audiencia de ofrecimiento de prueba, pero el juez la acepta, al no ser amparable esa resolución, se corre el riesgo que en el debate oral y público la mente de los juzgadores sea contaminada por esa prueba que se ataca de ilegal, y resultaría demasiado gravoso
para un sindicado o incluso para quien ejerza la acción penal tener que esperar que ese vicio se pueda enmendar en la apelación especial o en la casación, o quién sabe si tenga que venir hasta la Corte de Constitucionalidad eventualmente. Creemos que si no fuera el caso evaluar esa innovación jurisprudencial, sí se debiera de hacer, aunque sea una consideración en una sentencia de amparo, aun si deniega el amparo, para que un juez no olvide que debe de evaluar esa legalidad de las pruebas, porque todo procesado, y son muchos los casos que en el país actualmente se están utilizando escuchas telefónicas, son muchos los procesados que van a llegar desprotegidos a un debate oral y público. Ahora quiero hablar del acto reclamado. Señores magistrados, en los procesos penales, cuando el Ministerio Público pide la interceptación de una línea telefónica, un juez la autoriza. Pero la ley, en el artículo 61, la ley contra la delincuencia organizada, es clara al indicar que la interceptación telefónica puede utilizarse única y exclusivamente en contra de la persona interceptada. Los que han acudido a la Corte de Constitucionalidad recientemente alegando que se están usando estas escuchas telefónicas en su contra son las personas que se comunicaban con el número interceptado. Entonces el Ministerio Público fácilmente dice que están autorizadas por un juez. Y es cierto. ¿Dónde radica la violación? Cuando se utilizan en contra de la persona que no estaba interceptada y se comunica con este número. ¿Por qué se da una violación al derecho de defensa de esa persona que no está interceptada legalmente? ¿Y por qué la pone en una condición de desigualdad frente a quien sí está autorizado? Por una simple y sencilla razón, y ahí es donde se produce la afectación en el derecho de defensa. La persona que está interceptada legalmente, desde el momento en que el juez autoriza esa interceptación, todas y cada una de sus llamadas y mensajes de texto quedan grabadas y grabados en una base de datos. De esa cuenta, cuando lo procesan, esa persona puede acudir a la unidad de métodos especiales del Ministerio Público y revisar sus llamadas y buscar una que quizá le sirva para tratar de explicar lo que dijo en alguna llamada que pudiera resultar comprometedora. Pero cuando esas interceptaciones se utilizan con alguien que no estaba interceptado, esa persona, al ser procesada, solo puede acudir al Ministerio Público a escuchar únicamente la llamada que tuvo con este número y lo coloca en una posición de desventaja, porque resulta que se dan procesos como el proceso penal subyacente a este proceso de amparo, en el que los interceptados legalmente tienen hasta 3,000 llamadas grabadas. Y en el caso del amparista tendrá 2 o 3 llamadas que fácilmente pueden ser malinterpretadas. Y eso lo coloca en una situación de desventaja frente a esta persona. Además, la ley, repito, es clara. El artículo 61 establece que estas interceptaciones únicamente, esa es la palabra correcta y exacta que utiliza la ley, únicamente pueden utilizarse contra el interceptado. Con estas peticiones, en este sentido de amparo, el Ministerio Público no queda vedado en la posibilidad de investigar penalmente a las demás personas. Lo que ha sucedido en la práctica es que el Ministerio Público, quizá por negligencia, ha inobservado el artículo 63 de esa misma ley contra la delincuencia organizada, que establece de forma obligatoria que cuando se establece de una escucha, se determina en una escucha telefónica que hay un tercero no previsto, dice literalmente, en la autorización, el Ministerio Público deberá solicitar nueva autorización respecto a esa tercera persona, a efecto de que también queden grabadas esas llamadas. Es lo que se conoce como el hallazgo inevitable. Esa falencia que el Ministerio Público comete en diferentes procesos, incluido la causa penal subyacente, es la que pone en evidente desventaja y por lo tanto ante una seria amenaza a su derecho de defensa al amparista. Porque repito, en el debate oral y público es el momento más importante y es ahí donde se va a formar una opinión el tribunal, y lo dice la doctrina. El proceso debe de llegar lo más depurado posible hasta ese momento. Por lo que nosotros respetuosamente les solicitamos que
se analice esa innovación jurisprudencial y que se tome en cuenta ese aspecto fáctico que se da en los procesos penales al permitir que un juez inobserve esa obligación que tiene de evaluar la prueba en la audiencia de ofrecimiento de prueba en los procesos penales. Por lo que respetuosamente solicitamos que, como se dijo al inicio, se analice también, porque creo que es contradictorio que estemos discutiendo esto hoy cuando ya existe una sentencia de amparo, que se analice la posibilidad de anular esas actuaciones para preservar el debido proceso, que es un requisito sine qua non para arbitrar la seguridad jurídica de cualquier proceso. Y en segundo caso, si no fuera esa una determinación del tribunal, que no sé cómo, pero que se otorgara el amparo que solicita el amparista. Muchas gracias. Muchas gracias, abogado Pineda. Continúa la audiencia con la participación de Edgar René de la Peña Archila, quien comparece por medio del abogado Carlos Andrés Moscoso Díaz, quien queda en el uso de la palabra. Muy buenos días, señores magistrados y magistradas que integran esta honorable Corte de Constitucionalidad. Con su venia daré inicio a mi intervención, la cual he decidido estructurar para su mejor comprensión en 2 puntos de suma importancia. En primer lugar, me voy a referir a lo que serían los vicios de que adolece la sentencia que ha sido impugnada, no obstante lo que ya ha sido manifestado por mi antecesor en cuanto a la anulación de la sentencia. Y en segundo lugar, haré referencia también a los derechos fundamentales que han sido vulnerados como consecuencia de estos vicios de que adolece la sentencia. En cuanto al primer punto, es importante traer a colación cuáles son las argumentaciones que la Sala ha tomado en consideración para denegar el amparo que ha sido interpuesto. Y en términos generales ha considerado que no ha existido una vulneración de derechos fundamentales y que se han garantizado los principios constitucionales en favor del amparista. Esta argumentación tendría sentido o podría incluso ser considerada como legal si estuviera acompañada o precedida de una argumentación lógica o un razonamiento de los argumentos que han sido expuestos por el amparista a través del memorial de interposición de la acción constitucional de amparo, lo cual no ha sucedido en este caso, ya que la Sala ni siquiera se ha referido a los argumentos, ni a uno solo de los argumentos que el amparista ha expuesto, tampoco ha hecho referencia a las argumentaciones que las partes han expuesto al evacuar las diferentes audiencias. Es evidente que esto constituye una grave transgresión a las garantías judiciales que la propia Constitución Política de la República de Guatemala e incluso la normativa penal garantiza. Y como mencioné anteriormente, esto conlleva como consecuencia directa una vulneración de derechos fundamentales y un derecho fundamental que constituye el pilar básico no únicamente del proceso penal, sino de cualquier proceso, como lo es el derecho de defensa. Honorables magistrados y magistradas, la debida fundamentación es un principio que se encuentra íntimamente relacionado con el derecho de defensa. Y esto es así por una sencilla razón. Al momento en que la Sala, en el presente caso, no ha tomado en cuenta ninguna de las argumentaciones de las partes, se deja sin materia a los abogados de la defensa, incluso al propio amparista, para poder contrarrestar las vulneraciones que se han venido dando a lo largo del proceso. Esta honorable Corte de Constitucionalidad, en reiteradas ocasiones y en diversas sentencias, se ha manifestado en cuanto a la debida fundamentación. Esta exigencia que consiste en que los órganos jurisdiccionales deben incluir dentro de sus consideraciones argumentaciones lógicas y estructuradas de los argumentos de las partes, de los hechos del caso y también de las normas que son aplicables al caso concreto. Esto es totalmente inexistente en el presente caso. Siguiendo ese orden de ideas, de igual forma la Corte Interamericana de Derechos Humanos se ha manifestado en cuanto al deber de motivación en sentencias como el caso Ordóñez Maldonado en contra del Estado de Guatemala, ha indicado que este principio de debida motivación se encuentra íntimamente relacionado con el derecho de defensa y con la correcta administración de justicia.
y lo que nos provee es una mayor transparencia y credibilidad de las sentencias que son emitidas por los órganos jurisdiccionales. Y además, cuando una sentencia, en este caso la sentencia emitida por la sala, no cumple con estas características, debe ser considerada como ilegal. Y es por esta razón, honorables magistrados y magistradas que integran la Corte de Constitucionalidad, que venimos a acudir a esta vista pública con el objeto de manifestar que la sentencia emitida por la sala es totalmente ilegal y arbitraria, y en consecuencia, no obstante lo ya manifestado por mi antecesor, solicito de forma respetuosa que se declare con lugar el recurso de apelación que fue interpuesto en su momento procesal oportuno y se otorgue el amparo interpuesto. Muchas gracias. Muchas gracias, abogado Moscoso Díaz. Continúa la audiencia con la intervención como tercero interesado también de la Procuraduría General de la Nación, que delegó su representación en el abogado Pedro Estuardo Paz Pérez, quien actúa con su propio auxilio y quien queda en el uso de la palabra. Muchas gracias, señor presidente de este tribunal, honorables magistrados y magistradas, buenos días, estimados colegas, buenos días. La Procuraduría General de la Nación se pronuncia con relación al recurso de apelación promovido por el señor Arturo Adolfo Castellanos Pou, incluso amparista del proceso subyacente, y la intervención se realizará en dos partes sustanciales. La primera, invocando el criterio jurisprudencial sentado por esta honorable Corte, relacionado con los medios probatorios dentro del proceso penal, y la segunda locución se realizará en virtud del tema de fondo que se está discutiendo, la legalidad de las interceptaciones telefónicas y su vinculación con los sujetos procesales. En primer lugar, es necesario recordar, honorables magistrados, que el proceso penal es un conjunto de etapas que tienen por objeto, de conformidad con el artículo 5 del Código Procesal Penal, la averiguación de un hecho que puede determinarse como delito o falta, la posible vinculación de un sujeto que está sindicado, la emisión de una sentencia y su correspondiente ejecución. En ese orden de ideas existe una serie de etapas correlativas y conectadas una con otra de forma consecutiva, siendo ellas la etapa preparatoria, intermedia, la etapa de juicio, la etapa posible de impugnaciones y finalmente la ejecución de la resolución judicial. Es precisamente en la etapa de juicio en la cual esta honorable Corte de Constitucionalidad ha analizado que conforme la legislación existe una división en preparación del debate y el debate propiamente. Conforme las últimas reformas al Código Procesal Penal, la etapa de preparación del debate ha quedado en una audiencia de ofrecimiento de prueba a cargo del juez que lleva el control de la investigación. En tal sentido, este juez que lleva el control de la investigación realiza un análisis sobre la pertenencia, la legalidad de los medios, de los elementos de convicción que presenta el ente investigador para su posible conocimiento dentro de la etapa de debate. En el caso de que una de las partes procesales no esté de acuerdo con la admisión o inclusive con el rechazo de algún medio de prueba, el artículo 403 del Código Procesal Penal es taxativamente claro, expreso, al indicar que el medio de impugnación idóneo resulta el recurso de reposición en la propia audiencia. Siendo dicho recurso que promovió el amparista oportunamente con fecha 4 de abril de 2016. Este recurso, conforme al análisis jurisprudencial de esta Corte y también con base en la ley, pues tiene el efecto de una protesta de anulación que habilita posteriormente el recurso de apelación especial. Este criterio, sostenido por la Corte, da como conclusión que resulta entonces prematuro la promoción de un amparo si es en contra y se determina como acto reclamado, lo resuelto en un recurso de reposición derivado de la resolución en una audiencia de ofrecimiento de prueba. Criterio que es sustentado por esta Corte en sentencia de fecha 31 de agosto de 2016 dentro del expediente número 2175-2016. Igualmente cito los expedientes 1104-2016 y 5225-2015. Zanjada esta primera parte que inviabiliza el conocimiento de fondo, de todas maneras esta representación sí estima oportuno pronunciarse sobre los alegatos de los sujetos procesales con relación a posibles vicios y posibles vulneraciones a derechos fundamentales. Señores magistrados, el proceso judicial, el proceso penal subyacente,
está relacionado a una estructura criminal que investiga los entes correspondientes a la administración pública, en este caso, derivado de un proceso de contratación en la cual se utiliza la contratación administrativa relacionada con los servicios de diálisis peritoneal en el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, con la entidad Droguería Pisa de Guatemala, Sociedad Anónima, y esta contratación administrativa se realiza con el objeto de obtener beneficios personales a toda una estructura. En el ámbito del derecho penal han habido grandes avances en la legislación guatemalteca, y entre ellos la Ley contra la Delincuencia Organizada, que permite el método especial de investigación de interceptaciones telefónicas. Este método tiene por objeto, tanto doctrinario y práctico también, 3 grandes objetivos. Me permito indicar que el primer objetivo es precisamente la identificación de los miembros de la estructura criminal, el modus operandi de la estructura criminal, además de los hechos delictivos cometidos por la estructura criminal. En tal sentido, es de interés público el uso de autorización, siempre con una autorización judicial, que se pueda emplear a estos medios de interceptación telefónica, y que es el motivo de amparo y el fondo, puesto que se argumenta una ilegalidad, improcedencia, impertinencia, que no se menciona en el escrito de amparo, pero se menciona inconformidad con la recepción, con la admisión de medios de prueba relacionada con el perito Axel Estuardo Álvarez Godoy, quien es investigador de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, y dentro de los argumentos se establece en el amparo, ¿verdad?, de la no idoneidad de este perito, y etcétera. Son argumentos que van a poder presentar oportunamente, si es su deseo, el amparista actual, en el recurso de apelación especial. Asimismo, los informes que entrega y otros medios de prueba relacionados con CDs y cantidades de interceptaciones telefónicas que se presentan a los órganos jurisdiccionales. Entonces, honorables magistrados, en el presente caso no es una discusión la violación de derechos fundamentales. En el presente caso es el análisis serio y razonado que ha realizado esta Corte de limitar el abuso desmedido de esta garantía constitucional de amparo y dar el papel que le corresponde a los órganos jurisdiccionales en el desarrollo de la administración de justicia, conforme al artículo 203 y 204 constitucionales. Actos en los cuales ha dado grandes pasos esta honorable Corte, relacionada con la reciente jurisprudencia también del auto de limitar, ¿verdad?, esta promoción de amparos en el auto de procesamiento, y también con el antecedente que tenemos en el presente caso relacionado con medios probatorios. En conclusión, señores magistrados, la Procuraduría General de la Nación solicita que sea declarado sin lugar el recurso de apelación promovido y en consecuencia se confirme la sentencia venida en grado. Muchas gracias. Muchas gracias al abogado Paz Pérez. Finaliza la audiencia con la intervención del Ministerio Público a través de la Fiscalía de Asuntos Constitucionales, Amparos y Exhibición Personal por medio de la agente fiscal abogada Gilda Toledo Barrios, quien actúa con su propio auxilio y quien queda en el uso de la palabra. Muchas gracias, señor presidente. Señoras magistradas y señores magistrados de la Corte de Constitucionalidad, abogados presentes, la Fiscalía comparece en el día y hora señalado para la vista pública dentro del expediente 2162-2017, formado por apelación de sentencia emitida con fecha 5 de septiembre del 2016 por la Sala de la Corte de Apelaciones del Ramo Penal de Procesos de Mayor Riesgo y Extinción de Dominio. En esta oportunidad, señores magistrados, la Fiscalía comparte en su totalidad la resolución emitida por el Tribunal de Sentencia en primera instancia, por medio de la cual deniega la protección constitucional solicitada. El día de hoy, señores magistrados, a ustedes se les ha expuesto las razones por las cuales los 2 primeros abogados manifiestan su desacuerdo con la resolución emitida en primera instancia. El primero de ellos hace una relación de las cuestiones fácticas que ocurrieron dentro del proceso penal en cuanto a la oposición de los medios de prueba ofrecidos tanto por el Ministerio Público como por parte de la CICIG. En cuanto a esto, señores magistrados, debemos recordar que el artículo 5 del Código Procesal Penal establece cuáles son los fines del proceso, y dentro de ellos está la averiguación de la verdad. Otro artículo que no debemos de
dejar de tomar en cuenta, señores magistrados, es el artículo 309 del Código Procesal Penal, que dice que en la investigación de la verdad, el Ministerio Público deberá practicar todas las diligencias pertinentes y útiles para determinar la existencia del hecho con todas las circunstancias de importancia para la ley penal. Asimismo, deberá establecer quiénes son los partícipes, procurando su identificación y el conocimiento de las circunstancias penales que sirvan para valorar su responsabilidad o influyan en su punibilidad. Verificará también el daño causado por el delito, aun y cuando no se haya ejercido la acción civil. ¿Por qué se habla de estos dos artículos, señores magistrados? Porque dentro de la argumentación presentada por el postulante del amparo indica que existe violación al debido proceso con la emisión del acto reclamado. El acto reclamado en el presente caso es la resolución emitida por la juez sexto de primera instancia, en la que decide declarar sin lugar un recurso de reposición que es interpuesto precisamente por el amparista contra la decisión de la autoridad recurrida de admitir los medios de prueba ofrecidos ya anteriormente relacionados. De conformidad con el artículo 343 del Código Procesal Penal, señores magistrados, nos ilustra cómo se va a llevar a cabo la audiencia de ofrecimiento de prueba, y dice que luego de 3 días de haberse aperturado a juicio, se celebrará una audiencia en donde van a comparecer todos los sujetos procesales. Se le va a dar audiencia primero al Ministerio Público para que ofrezca los medios de prueba y también tiene que manifestar para qué le van a servir los mismos. Es su orden. También se le va a dar intervención a los demás sujetos procesales que también van a ofrecer sus medios de prueba que consideren oportunos y también van a tener la oportunidad de oponerse a las pruebas ofrecidas por el Ministerio Público. De esa cuenta, señores magistrados, no puede indicársele a la autoridad recurrida violación al artículo 12 de la Constitución, porque en esa audiencia es precisamente en donde se ejercita el derecho de defensa. Es en donde ellos pudieron perfectamente, tal y como lo indicaron y como se realizó, oponerse a los medios de prueba ofrecidos por el Ministerio Público. Eso es en cuanto a las cuestiones fácticas que argumenta el primero de los abogados. El segundo de ellos, el día de hoy, manifiesta que se opone a lo resuelto por el Tribunal de Primera Instancia porque existen vicios que adolece la sentencia de primera instancia. Sin embargo, señores magistrados, al respecto, ustedes podrán dar lectura al memorial de interposición de amparo, en donde el cual se establece cuál es el acto reclamado. El acto reclamado, ya se indicó, es la resolución que declara sin lugar el recurso de reposición. Sin embargo, dentro de su argumentación, versa en su mayoría la argumentación de oponerse a la admisión de medios de prueba, cuando el acto reclamado era precisamente el recurso de reposición y sobre el cual debió robustecer la argumentación del postulante para tratar de convencer al Tribunal de Amparo de entrar a analizar la resolución que constituye el acto reclamado. Sin embargo, no hace una argumentación clara, precisa, en cuanto a esta última resolución, por lo que no se puede pretender que el Tribunal de Amparo se vaya a pronunciar sobre agravios que no fueron expuestos, ya que es, como ustedes mismos lo han indicado, señores magistrados, la condición del amparo es de naturaleza subsidiaria y extraordinaria. De esa cuenta, si no se expresan los agravios en contra del acto reclamado, el Tribunal de Amparo no puede de oficio expresar los mismos. En su momento procesal oportuno, señores magistrados, ya en cuanto a lo manifestado por el Tribunal de Amparo en primera instancia, la Fiscalía solicitó en su momento que se denegara la protección constitucional solicitada precisamente por los argumentos ya expuestos.
De esa cuenta, señores magistrados, con todo respeto, en esta oportunidad se solicita que la protección constitucional solicitada sea denegada en forma definitiva y se declare sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el señor Arturo Adolfo Castellanos Pou contra la sentencia de fecha 5 de septiembre de 2016. Únicamente, señores magistrados, con todo respeto solicito que efectivamente ya existe una innovación en cuanto al recurso idóneo que debe ser utilizado en cuanto a la admisión o no admisión de los medios de prueba, por lo que en el presente caso, si ya existe un recurso de reposición en contra de la no admisión, en cuanto a la admisión de los recursos de los medios de investigación ofrecidos por el Ministerio Público, ese recurso de reposición, tal y como lo ha manifestado la Corte de Constitucionalidad, sirve de formar protesta para que en su momento sea interpuesto el recurso de apelación especial por vicio de forma. De esa cuenta, señores magistrados, se reitera, la protección constitucional es evidentemente improcedente, por lo que no existe un agravio susceptible de ser reparado por esta vía. Únicamente, señores magistrados. Muchas gracias, abogada Toledo Barrios. Se clausura la presente audiencia. Buen día.